Especial a Victoria Rodríguez, que hoy tenía un compromiso ineludible, pero que mañana ya va a estar aquí con nosotros. Y vamos a retomar el debate que quedó pendiente antes de la pausa con los compañeros panelistas. Realmente, después de escuchar a Susana Mangana, la preocupación que todos teníamos creo que se confirma o se puede incluso aumentar, porque el panorama que ella pintaba al respecto, bueno, no solo lo que sucede en Ucrania, sino cómo está reaccionando el resto de Europa y cuál es el rol de los líderes. Mucho para conversar sin duda. Pepe, a vos te mencionó Susana, sin duda de contactos que han tenido profesionales en este último tiempo. Y bueno, y tú realmente has estado leyendo mucho y muy interesado por este asunto. Es contundente lo que ha dicho Susana. Le agrego una preocupación que yo, si bien la percibía, pero no la tenía tan clara, y es la posibilidad de una nueva ola de refugiados. Viendo las imágenes hoy de la gente huyendo de distintas ciudades de Ucrania, creo que eso lamentablemente va a ser una realidad y no tan lejana en las puertas de Europa. Cuando comienza una guerra, la primera víctima es la verdad. Esta frase que fue dicha con motivo de la Primera Guerra Mundial está más vigente que nunca, porque no podemos hoy tomar esta frase tan a la ligera en medio de redes sociales, información cruzada, noticias falsas. Ayer fue una noche muy particular donde hubo noticias que comenzaron a circular a nivel mundial que, bueno, hasta el día de hoy están circulando. Una de ellas habla, por ejemplo, de que hay en este momento, ahora, en la tarde, hora de Uruguay, hay tropas rusas tomando lo que era la vieja central de Chernóbil, que está en el corazón de Ucrania. ¿Cuál es el motivo? Realmente uno lo desconoce, si se trata de una noticia verdadera o no. A las 3 de la tarde, ahora, en algunos minutos, va a hablar el presidente Biden. Se espera allí un fuerte énfasis en el tema de las medidas que pueda tomar contra Rusia. Hoy la guerra también pasa por allí, por medidas de tono económico. Susana hablaba de la cuestión energética. El Nord Stream 2 es un gasoducto que parte desde Rusia y llega hasta Alemania, pasando por el costado de Ucrania, no pasa por territorio ucraniano precisamente, y abastece a gran parte de Europa y particularmente a Alemania de, algunos dicen el 40%, otros dicen que más del 60% del gas. En este momento eso motivó, o hasta el momento había motivado una actitud un tanto titubeante por parte de Alemania en condenar acciones de Rusia, pero claramente en vista de lo que ha ocurrido en las últimas horas no le ha quedado más a Alemania que condenarla y esperar a ver qué ocurre si Putin decide cerrar ese pase del gas cuando queda un mes todavía de invierno, que ha sido bastante benévolo en Europa, pero esto va a incrementar notoriamente el tema de las tarifas, como así también la subida notoria del precio del petróleo, que ayer había cerrado a 96,6 y hoy está superando los $100. Pero eso sería, si se quiere, lo de menos, porque lo que hay que hablar es del sufrimiento de la gente. Hacía 70 años que no sonaban las sirenas de bombardeos en Europa y particularmente en Kiev. Susana decía algo con respecto a esa suerte de colchón que es Ucrania para llegar a Rusia. Si vos te parás en Kiev, en la ciudad de Kiev, y te querés dirigir en línea recta hacia Moscú, vas a tener que recorrer 540 kilómetros. 540 kilómetros. Si lo haces fuera de Ucrania, ya son más de 1000. Por lo tanto, fíjate desde el punto de vista geopolítico lo que significa ese colchón que está entre Moscú y el resto de Europa. Una Ucrania que no pertenece a la OTAN, por lo tanto también la OTAN en estos momentos está ante una situación en la que quiere poder defenderlo, pero no puede formalmente. No pertenece, pero está en trámite de ingreso y ese justamente... Bueno, ese ha sido el gran problema. Ha habido varios problemas. Uno de ellos ha sido el reconocimiento del Donbass, o sea, esos territorios separatistas prorrusos, pero que pertenecen a Ucrania, por parte de Vladimir Putin. Según dicen, además, Putin tenía la misma ropa, estaba con el mismo teléfono, que tenía el cable doblado de la misma manera que en el discurso que grabó ayer diciendo que iba a atacar a Ucrania. Por lo tanto, algunos entienden que ese discurso que fue grabado hace 3 días también se grabó hace 3 días como forma de tenerlo allí ante la posibilidad de atacar, invadir Rusia. ¿O ya estaba definida la posibilidad de invadir? Porque estaba definida, porque había 200.000 soldados que obviamente no están haciendo maniobras. ¿Sabés lo que significa desde el punto de vista logístico tener 200.000 personas circulando alrededor de una frontera? No tiene sentido para una maniobra. Y el otro gran tema que también está de alguna manera dando vuelta es cómo va a reaccionar, por ejemplo, China, el otro gran jugador que hasta el momento no ha dicho absolutamente nada. Y se espera qué es lo que puede llegar a ocurrir
con este tema. Pero lo cierto es que hoy estamos hablando ya de una guerra, no se trata de una situación focalizada como podía ser el Donbass, o sea, el este de Ucrania, porque si no, no se hubiese bombardeado Kiev, que es la capital y está en el centro de Ucrania, u otras ciudades del norte de Ucrania. Entonces estamos ante una guerra que no sabemos qué puede llegar a pasar, que hay que seguir muy atentamente, particularmente por las reacciones que puedan tomar el G7, que se está reuniendo en la noche de Uruguay, un poco antes, en realidad, ver qué es lo que dice Biden, qué reacciones toma Putin y Zelensky, el presidente ucraniano, qué es lo que ocurre con él. Hoy había algunas fotos, y por eso digo lo de la verdad y qué es lo que decimos, cómo lo decimos y de qué fuentes, que hablaban de que gran parte de su gabinete se estaba yendo con sus familiares del lugar, de Kiev, estaban abandonando Kiev. Si eso es verdad, la verdad es que es una situación bastante frágil en este momento de una Ucrania que está prácticamente sola. Sí, en las últimas horas el presidente de Ucrania dio una conferencia de prensa donde, bueno, por supuesto que condena este ataque y llama a la población civil a armarse y a sumarse a la Guardia Nacional para defender el territorio. Ayer había dicho que había intentado, lo de ayer fue terrible porque a las 11 más o menos de Uruguay dijo que había intentado comunicarse, lo dijo en cadena de televisión, con Vladimir Putin y que solo obtuvo el silencio del otro lado. O sea, el jefe de Estado con el que tú estás enfrentado y lo llamás para poder dialogar, no te atiende la llamada. Eso fue terrible. Y después el otro tema que de alguna manera presagiaba lo que iba a ocurrir fue que Rusia pidió la liberación a través del NOTAM, que es una notificación aeronáutica del espacio aéreo sobre Ucrania, de manera tal de que si iba a lanzar misiles no afectara a ninguna aeronave comercial. Eso ya te marcaba lo que iba a ocurrir. Una situación que también, vamos a decirlo, hay por lo menos 6 uruguayos en Ucrania, están pidiendo ayuda para salir de una situación compleja por esto mismo que tú marcás, el espacio aéreo cerrado y demás, incluso un ex jugador Carlos de Nacional. Ex jugador de Nacional. Bueno, sin duda que deben estar por estas horas. Ayer, algo que me puso los pelos de punta, una periodista estadounidense señalaba, había posteado que había recibido una comunicación de una alta fuente del Pentágono que le decía, casi a modo personal, vas a vivir las últimas horas de paz de no sé en cuánto tiempo en Europa. Y esto ocurrió unas horas antes de que se produjese formalmente la invasión. Juan Ramón, ¿cómo ves la situación política, pero también esto que decía Susana, que tiene que ver con la falta de reacción humana que estamos teniendo y sobre todo en Europa frente a este conflicto? Lo que pasa es que Europa es la que más va a pagar todo esto porque depende totalmente del gas. Voy a seguir un poco la línea de lo que decía Pepe. Tal vez suena horrible en un momento donde uno debería, como tú decís, solidarizarte en lo humano, pero en definitiva acá hay que entender de que justamente lo humano también son los seres humanos que en el mundo todo, pero principalmente en Europa, dependen del gas. Alemania depende en un 60% más o menos del gas ruso. Hay algún país dentro de los países bálticos que dependen un 94%. Italia depende en un 43% del gas ruso. Pero la propia Ucrania, el gas ruso, o sea, Ucrania cobra un peaje por el pasaje del gas ruso. Y eso significa, quitarle eso a Ucrania es como si nos quitaran a nosotros para siempre los ingresos del turismo. Imagínense lo que sería para el Uruguay si te dicen, a partir de ahora no va a venir nadie más de ningún país, no va a ingresar un solo peso al Uruguay, un solo dólar al Uruguay por concepto de turismo. Eso es lo que le pasaría a Ucrania, olvidémonos de lo bélico, ¿no? Entonces, hace un rato, fuera con los compañeros de panel, hablábamos de que Putin va por todo. O sea, él tiene ese afán imperialista de volver ese sueño loco, ¿no? Hay un discurso de Putin que es fantástico por ahí, que dice, quien no añora la Unión Soviética no tiene corazón. Y los ucranianos le dicen, bueno, quien añora la Unión Soviética no tiene cerebro. Pero en definitiva, el sueño de Putin es gran parte de esas 14 repúblicas que se cindieron a partir del 91, irlas recuperando. ¿Por qué? Porque en muchas de ellas hay una raíz eslava que es común. Hay gente inclusive pro-rusa en todos lados, como lo hay en el sur de Ucrania y en el este de Ucrania. Y Putin va por todo. O sea, si no lo detienen, va por todo. Y si lo detienen,
como se dice en el truco, ya es mano. El tipo ya tomó acciones bélicas, ya invadió, ya tiene la sartén por el mango. Pongamos un escenario pesimista para Putin, que se quede con los dos países más sobre el este de Ucrania. Ya con eso Putin tiene acceso al mar de Azov y puede entonces sortear a Ucrania y mandar gas líquido a través del mar de Azov a otros lugares del mundo. Así que estamos frente a una situación que se explica en lo económico y en el poder que tiene Rusia en lo económico por el gas natural, pero que también se explica en lo étnico, en lo humano y en lo político, porque obviamente Ucrania tiene una crisis de identidad nacional. Solamente el oeste ucraniano y el centro ucraniano es claramente occidentalista y antirruso. Pero el resto del país hay mucha gente que está peleando para volverse a ser parte de aquella vieja Unión Soviética. Y eso lo sabe Putin, lo está aprovechando y bueno, y entra en esta aventura criminal que es la guerra. Difícil para países como los nuestros el pararse bien parado frente a esto y dar una muestra clara de condenar las acciones bélicas. Está difícil para Argentina porque hace pocas semanas el presidente Alberto Fernández estuvo coqueteando con Putin. Bolsonaro también, ¿eh? Sí, pero además nos enteramos hoy que en Argentina solo hay 400.000 descendientes de ucranianos que están haciendo lobby fuerte y obligaron al presidente Alberto Fernández a hacer una firme declaración en contra de la invasión. Así que bueno, nos esperan horas muy duras, como decía el Pepe, el petróleo muy alto y además en una inflación promedio del 5% en Europa, esto le tira 3 o 4 puntos para arriba a la inflación porque van a subir todos los costos, va a subir todo y ojo con alguien que lo hemos visto al costado, que está fogoneando todo esto, que es Estados Unidos. Estados Unidos está dentro de toda una posición mucho más cómoda porque de todos estos interesados es el único que no depende del gas ruso porque tiene gas propio para autoabastecerse. Bien, Valeria Ripoll. Bueno, yo creo que la invitada en el análisis fue sumamente completa. Yo me quiero detener en lo que le consultabas a Pupo recién en cuanto a la reacción de la gente, ¿no? Yo creo Sobre todo, ¿por qué? Porque esta cuestión que decíamos hoy, Pepe, bueno, la verdad es lo primero que muere en una guerra. Hoy, con lo que vos mencionabas, las redes sociales y todas estas cuestiones que también, bueno, pueden ser un camino de difusión de falsas noticias, pero que son una vía directa de comunicación de lo que pasa, a diferencia de otros conflictos que los vimos prácticamente por televisión y que todavía nos siguen diciendo que eran un montaje en un estudio, ¿no? Entonces, en virtud de eso, tal vez la ignorancia ya no es excusa para la insensibilidad. No, está claro que yo creo que no es ignorancia, falta de interés quizá, ¿no? O no medir las repercusiones que esto puede tener a nivel mundial. Yo creo que ni siquiera es contundente el mensaje uruguayo. O sea, el mensaje o la declaración uruguaya, más allá de que obviamente no queda otra que repudiar esto, tampoco da claridad en cuanto a lo que está sucediendo. Vos te referís concretamente a la publicación del Twitter del presidente. Sí. Lo tenemos por acá. Bueno, el presidente esta mañana regresó en estas últimas horas de Dubái. Se ha manifestado a través de las redes sociales. Escribió: fuerzas militares rusas lanzaron una ofensiva contra Ucrania. Uruguay es un país que siempre apuesta a la paz. Rechazamos las acciones contrarias al derecho internacional y a los propios de las Naciones Unidas. Urgen que vuelvan las negociaciones para resolver civilizadamente el conflicto. Esto es lo que publica el presidente de la República. Sí, yo creo que alguien que no tenga la menor noción de lo que está sucediendo y lee esto, sigue en la misma situación en la que estaba, ¿no? O sea, como que no hay un mensaje contundente. Yo creo que tampoco la gente sabe por qué sucede esto. Más allá de que todos sabemos ese deseo de Putin de reconstruir la Unión Soviética, lo que pasa, ¿qué es Ucrania? ¿Qué papel juega Ucrania en el mundo? Ucrania es un país riquísimo y que obviamente por eso está Estados Unidos, más allá de que aún no está participando
de este conflicto, seguramente lo va a hacer en muy poco tiempo. Si esto continúa y los ataques rusos se mantienen, evidentemente Estados Unidos se va a parar del lado de Ucrania, seguramente veamos tropas estadounidenses en Ucrania. China por ahora lo mira de afuera, pero evidentemente China va a terminar posicionándose fuertemente en esto, yo creo que del lado de Rusia, aunque depende de Ucrania, porque Ucrania es uno de los países que es fundamental en cuanto al mantenimiento de los precios de la materia prima en lo alimenticio. Es realmente un territorio muy rico, y más allá del gas y de todos los metales que tienen su territorio, está esto que es algo fundamental, es un territorio agrícola riquísimo. Ucrania, y bueno, también China lo está mirando desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, creo que es increíble la falta de reacción, sobre todo en Europa, pero también desde América en cuanto a lo importante que es este conflicto, ¿no? Y a pesar de que tenemos hoy muchísimas herramientas para informarnos y para saber un poco más e interiorizarnos en cuanto a esto, como que veo que no es el tema central, más allá de esa sirena que anuncia el bombardeo o de alguna imagen de esos bombardeos que sucedieron, pero el problema en sí, lo que está en juego y lo que puede suceder en el mundo, no lo veo con tanta profundidad, ¿no? Pablo Casas, ¿vos coincidís con Valeria respecto a que tal vez el gobierno uruguayo o la comunicación del presidente debió haber sido más enfática? No, yo creo que está bien. Digo, no se muestra un demasiado interés en este conflicto, no por Uruguay, sino tampoco por Estados Unidos. Ya anunció que no iba a enviar tropas, China dijo que apela al diálogo y demás, o sea que creo que es correcto, creo que es correcta la posición. Y yo, escuchando a mis compañeros, y hoy justamente cuando venía en el auto, estaba escuchando a un periodista y analista político ruso, qué visión tan diferente tiene de las cosas, tan contrapuestas, ¿no? Con los mismos hechos, que es lo que me llamó la atención, que lo que acabamos de escuchar. Yo no soy experto, por supuesto, en política internacional, pero digo, para analizar este tipo de cosas habría que remontarse a la historia. Esto no comenzó en el 2014, claro, con la invasión de Crimea para ganarle al Mar Negro, no fue por ese lado. Son países que comienzan con la revolución bolchevique allá por 1917, donde durante varias guerras internas se crea la República de Ucrania y luego se convierte en dos países en el 21, ¿verdad? Y lo que decía Pupo hoy también, que tiene gran parte de eso, ¿no? Que era la Ucrania soviética y la Segunda República Soviética Polaca. Pero ahí divide al país en dos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como lo hablan, hay un sentimiento ruso de la mitad del país y un sentimiento ucraniano, que están en constante conflicto desde hace décadas. No es de ahora este problema. Posteriormente, con la Segunda Guerra Mundial, lo que sucede es que Rusia se apropia de Ucrania cuando se reparten los países. Pero continúa la población y este es el conflicto que verdaderamente importa, ¿ah? Por ese mismo motivo, cuando viene la revolución que toma el poder, que cae el gobernante prorruso en el 2014 y Rusia toma Crimea, tiene que tener también algún tipo de apoyo, porque con Crimea esa península simplemente no le da. Y es donde toman estos dos países, que no recuerdo bien los nombres ahora, pero hemos nombrado esta zona, que son los prorrusos. Y el gran conflicto que existió desde ese momento hasta ahora es que han muerto 14.000 personas. En un conflicto interno que tiene entre ellos. Ahora, de todas maneras, ese conflicto interno que ustedes referencian no puede ser el argumento de Putin por eso a eso mismo voy. Que sabemos que lo es. El argumento de la invasión que justifica, y es lo que yo estaba escuchando hoy a este analista ruso, era que claramente estaba existiendo un genocidio por parte de Kiev a las repúblicas separatistas prorrusas, por lo cual Rusia tenía que defenderlos a como de lugar. Sí, ese es el argumento que él es el argumento. Lo que pasa es que en realidad ese argumento se derrumbó, porque en 24 horas no fue solo que envió tropas para defender a esa república, sino que ahora está tirando bombas en Kiev, que nada tienen que ver con la defensa de las fronteras de estas dos repúblicas que reconoce Rusia hace 24 horas. O sea que fue una excusa para ver cómo seguimos para adelante. Pero además ustedes como abogados también creo que todos manejamos el concepto de que la soberanía de estas regiones no la puede definir Putin. No es un fenómeno que el vecino de al lado te declara soberano. Por supuesto que no. Lo que pasa es que se dio de esta forma, y acá hay una cuestión de orden.
Supongamos nosotros, para ponerlo en perspectiva, ¿no? Un caso muy absurdo, pero para que se entienda. Supongamos que el departamento de Artigas, ¿verdad?, se declara ahora separatista del gobierno de la calle Pou y es apoyado por Bolsonaro. Está bien, jurídicamente no tiene sentido, ni se lo va a reconocer, ni nuestra Constitución lo va a permitir. Pero cuando vos tenés 200 tanques atrás y 50 armas nucleares, no tenés chance y lo tenés que reconocer igual. Igual acá en realidad sería que Bolsonaro declara separatista el departamento de Artigas. A ver, un ejemplo burdo. Es todavía más burdo. Un ejemplo burdo para que se entienda. Pero en definitiva creo yo también que esto no va a pasar más de un acuerdo en el cual Rusia se quedará con estos estados del este, eventualmente. No creo que se quede con Ucrania. La OTAN tampoco va a apoyar a Ucrania, ni la OTAN quiere que ingrese Ucrania. La que quiere ingresar a la OTAN es Ucrania, que son cosas bien diferentes. Entonces no va a pasar a mayores. Ningún gobierno como Estados Unidos o China va a tener un conflicto bélico directo con Rusia por este tema. Se verá qué es lo que sucede, pero creo que no va a pasar a mayores, como hay algunos pronósticos nefastos que se dicen por ahí. Bueno, ojalá tengas razón. Ojalá. Hay que esperar lo que tenemos que cambiar de tema, pero cierra Rodríguez Pupo. No, una muy cortita, digo, para los que estuvimos en el ambiente del fútbol y en particular en el Club Peñarol, don Washington Cataldi decía, cuando no entiendas la esencia de un conflicto, el porqué de un lío, el porqué de un conflicto, seguí la línea de la guita, seguí la línea del dinero, que por ahí vas a entender. Entonces, yo en lo personal le hago caso a ese consejo y creo que detrás de todo esto, absolutamente detrás de todo esto, por más que existan razones de raíces eslavas, de lo que fuera, hay un tema de interés económico que es contundente. Eso es lo que creo. Muy bien. Les proponemos cambiar ahora de tema, pero antes tenemos para ustedes una recomendación muy especial.